El 1 de septiembre comenzó para los habaneros un periodo que puede catalogarse básicamente como un estado de sitio. El gobierno anunció un paquete de medidas para frenar un rebrote de COVID-19 en la ciudad. Existen personas que no cumplen las medidas sanitarias y eso ha facilitado este rebrote y es por eso que en un análisis que se hizo con el presidente se le pidió al Consejo de Defensa de La Habana y ellos hicieron una propuesta de medidas para incrementar ese rigor, lograr un aislamiento de verdad. De acuerdo al primer ministro, ese rebrote no se ha producido por la inactividad del gobierno, sino, como casi siempre, por la irresponsabilidad de la ciudadanía. El incumplimiento de estas medidas por parte de esa irresponsable ciudadanía que teóricamente ha producido el rebrote implicarán sanciones mucho más severas que las contempladas hasta hoy en la legislación vigente para aquellos infractores de las medidas sanitarias del combate contra la COVID. Sin embargo, esas sanciones no alcanzarán a quienes, embriagados de su gestión, consideraron prematuramente haber liquidado la pandemia y consecuentemente desmontaron medidas claves como el aislamiento inmediato de los sospechosos y sus contactos y la realización de PCRs sobre todo a las personas más vulnerables. Ese propio desmontaje, de acuerdo a las palabras del presidente de la República y no las mías, son las causas fundamentales de que las personas lleguen en situación de deterioro al ingreso y de la gran cantidad de casos graves y críticos que están apareciendo en los últimos días. Sí, se oye clarito, clarito. Esa responsabilidad, sin embargo, solo fue resguardada al interior de los análisis autocríticos del gobierno, pero no fue analizada cuando el pasado viernes 28 de agosto el gobernador de La Habana anunció las medidas que restringirán la movilidad de los habaneros. Se faculta al gobernador de la ciudad durante este periodo de un instrumento legal que permita aplicar multas severas con altas cuantías en hechos como la permanencia de personas en áreas de estar, parques, vías públicas, fuera de los horarios establecidos, permitir que menores de edad o adultos discapacitados se encuentren en la vía pública, parques u otras áreas, y en este caso responderán los tutores. Una pregunta se desprende de tal intervención. ¿El Consejo de Defensa podía facultar a su vicepresidente de un instrumento legal que limite derechos constitucionalmente reconocidos? La Ley 75 de la Defensa Nacional reconoce que los consejos de defensa se constituyen y preparan desde tiempo de paz, pero solo para dirigir en los territorios respectivos en las condiciones de estado de guerra, durante la guerra, la movilización general o el estado de emergencia. Ninguno de esos estados ha sido formalmente declarado, incluso existiendo, bajo el amparo de la situación generada por la COVID-19, más que suficientes argumentos para hacerlo. Por el contrario, el 23 de marzo del 2020, el primer ministro cubano anunciaba que el general de ejército y primer secretario del Partido Comunista de Cuba y el presidente de la República habían decidido activar los consejos de defensa en composición reducida para apoyar las acciones de enfrentamiento a la COVID-19. Al parecer, a pesar de que no se ha declarado la emergencia, el gobierno ha optado por actuar de facto como tal. Pero los consejos de defensa han terminado siendo la dirección material de los territorios y no el anunciado apoyo. La contrainteligencia es la contrainteligencia, chaval. Gran parte del accionar de los consejos de defensa durante la crisis de la COVID-19 no encuentra respaldo en la legislación vigente. Sin embargo, para ninguna de las instituciones que deben velar por el cumplimiento de la legalidad en Cuba, eso ha resultado sospechoso. Mucho menos le resultó sorpresivo que el gobernador de La Habana haya sido facultado de un instrumento legal por el propio Consejo de Defensa Provincial. En buena lid, lo que ha dicho el gobernador de La Habana en su comparecencia televisiva y que ha sido repetido por medios nacionales como Cuba Debate y Granma no es otra cosa que un disparate jurídico. El Consejo de Defensa Provincial no debió haber facultado al gobernador de un instrumento legal. Por el contrario, debió, mediante un instrumento legal, una norma jurídica, facultar al gobernador para que reglamentara contravenciones y sanciones más severas para quienes incumplan las medidas sanitarias dispuestas. Esa reglamentación, esas contravenciones, debieron haberse dispuestas también en un instrumento legal. Sin embargo, de haberse implementado exactamente lo que intentara explicar el gobernador de La Habana, desde el 1 de septiembre podría decirse que en Cuba
un gobernador, mediante una locución televisiva, puede limitar algunos de los más importantes derechos fundamentales. Podríamos entonces continuar engordando así la lista de fuentes del derecho cubano, que ya alberga desde discursos, pasando por un tuit y ahora la locución de un gobernador. Sin embargo, a pesar de que el gobernador de La Habana anunció que las medidas habían sido aprobadas por el Consejo de Defensa Provincial, con una evaluación, eso sí, del grupo temporal de trabajo del Consejo de Ministros, en la tarde del 31 de agosto del 2020, la Gaceta Oficial publicó el decreto 14 del Consejo de Ministros, disponiendo las nuevas contravenciones que se aplicarían para la ciudad de La Habana en el enfrentamiento a la COVID-19. Las mismas medidas disciplinarias que anunciara el gobernador como parte de la facultad que le confiriera a él el Consejo de Defensa Provincial. Entonces, ¿de quién es el instrumento legal? ¿Del Consejo de Defensa o del Consejo de Ministros? La publicación de esas medidas como parte de un decreto, en contraposición de lo dicho por el gobernador de La Habana, demuestra que lo importante para quienes deciden y administran en Cuba son los fines y no los medios que se utilizan en pos de controlar a una irresponsable ciudadanía. El decreto 14 intenta resolver un problema trascendental y es evitar que se diga que el discurso de un gobernador puede modificar las decisiones de un órgano superior a él en jerarquía. Sin embargo, el decreto 14 deja otras muchas interrogantes. Por ejemplo, considera que las personas no podrán permanecer en las áreas públicas fuera de los horarios establecidos, pero no dispone cuáles son esos horarios. ¿Quién dispuso eso entonces? Él no sabe, tú no sabes, yo no sé, nadie sabe. Tampoco dispone la existencia de un toque de queda, sino las sanciones para quienes lo violen. Entonces, ¿quién dispuso básicamente el toque de queda? Reinaldo García Zapata, el Consejo de Defensa de La Habana. De haber sido así, seguiríamos en las mismas. Un discurso mal leído, además, vuelve a limitar derechos constitucionales y a tratar la normalidad como una excepcionalidad no declarada. Por otra parte, García Zapata habló de un periodo de 15 días de limitaciones extremas de la movilidad. Se habló de que ese periodo podría ser extendido e incluso profundizada su radicalidad en dependencia de las circunstancias. Sin embargo, eso fue lo que dijo García Zapata. Pero el nuevo decreto dice que las medidas permanecerán vigentes hasta tanto la situación epidemiológica de la provincia así lo aconseje. Entonces, ya no hablamos de 15 días. Hablamos de las consideraciones de los mismos que hoy, sin reglas, han impuesto las medidas. Estas incongruencias dicen al menos un par de cosas. Primero, que el gobierno cubano actúa con independencia de lo dispuesto en su propia ley. Segundo, que García Zapata o el Consejo de Defensa Provincial de La Habana, incluso queriendo, no pueden tomar ese tipo de decisiones a su libre albedrío. Porque en el fondo, aunque haya sido el vicepresidente del Consejo de Defensa quien las haya anunciado, aunque se haya promocionado en la prensa nacional como unas decisiones tomadas en ese órgano, que no sabemos todavía hoy por qué sesiona, todos saben que las medidas no las dispuso el Consejo de Defensa, sino que fueron indicadas y aprobadas por el gobierno con la venia del partido. Una serie de propuestas de medidas restrictivas para reforzar el aislamiento social y físico en La Habana fueron presentadas en la mañana de este jueves en la sede del Consejo de Defensa Provincial. A la reunión de trabajo asistieron el segundo secretario del partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. De acuerdo a la propia ley cubana, aunque muchos piensen que no haría la diferencia, lo cual también puede ser real, lo lógico y correcto hubiese sido declarar el estado de emergencia formalmente. Si no querían seguir los preceptos de la Ley 75 por ser incongruentes con el modelo de Estado instaurado por la nueva Constitución, hubiesen utilizado la Carta Magna en sí misma. La Constitución permite al presidente declarar el estado de desastre o el estado de emergencia. Yo pregunto, ¿acaso no fue un análisis con el presidente que se decidió profundizar la severidad de las medidas? Solo un estado de emergencia hubiese justificado la limitación de derechos fundamentales. Los mismos derechos fundamentales que ya se encuentran bastante restringidos en el ambiente cubano como para incorporarles nuevas cuotas de arbitrariedad. Solo pienso en las garantías de quienes resulten sancionados en estas circunstancias. La existencia de un proceso de reclamación es insuficiente cuando la instrucción desde el poder es ser implacables. Las garantías perecen cuando los términos se reducen y cuando el poder trata a la ciudadanía con sospecha y como responsable de su propia suerte.
Por eso mismo, el gobierno no ha dudado en volver a insistir, por ejemplo, en el uso de la imagen de las personas como escarmiento. Establecer espacios en los medios de comunicación donde se informe a la población casos de sancionados, las causas e imágenes de los responsables. Se va a divulgar más los sancionados y la gente tiene que conocer cuáles son las personas irresponsables. No importa si con ello se llevan por delante un derecho que ha sido utilizado para defender a los policías y que incluso ha sido reivindicado por la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular. En esas mismas imágenes, proyecciones que estamos haciendo, lo que no se debe es, si la persona rechaza que su imagen sea proyectada, colocarlo en esa situación de vulneración de ese derecho que establece la Constitución. Si no lo desea, no es posible, es lo que usted acaba de decir. Sería bueno recordar que las formalidades legales son las bases para el control efectivo de los poderes de cualquier Estado. Son las herramientas para defender a la ciudadanía de su posible arbitrariedad. El cumplimiento de esas reglas es el primer cimiento de una sociedad democrática. Hasta que todos los cubanos interesados en participar en la construcción del futuro de Cuba no estemos en sintonía, seguiremos viviendo en una constante excepcionalidad. Hoy por la COVID y mañana por los deseos de cualquiera de los que no está dispuesto a someter sus poderes al control y al escrutinio de la ciudadanía. Como diría el apóstol, para estar en esa misma página tendremos que entender que un pueblo no se funda como se manda un campamento. Como siempre les digo, estén atentos a la chambelona.